Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas Emisión Central. El presidente de la República, Daniel Noboa, ante la falta de colaboración por parte de Colombia para enfrentar el narcotráfico, impondrá una tasa de seguridad. Ya les explicamos de qué se trata. Hola, Gaby. Hola, Liz. Amigos, muy buenas tardes. Además, la vicepresidenta de la República presentó un proyecto de ley a la Asamblea para sancionar el reclutamiento de menores de edad por los grupos de delincuencia organizada. Empezamos con las noticias. Bienvenidos. El presidente Daniel Noboa anunció a través de su cuenta de X que Ecuador impondrá una tasa de seguridad del 30% a todos los productos importados desde Colombia a partir del 1 de febrero. Según el primer mandatario, esta decisión responde a la falta de colaboración por parte de Colombia para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal, pese a que el país enfrenta un déficit comercial que supera los $1.000 millones anuales. La balanza comercial con Colombia era deficitaria para Ecuador, es decir, se importó más de lo que se exportó. Nuestro país le compra principalmente medicinas, energía eléctrica y productos de cuidado personal, también insecticidas y desinfectantes. A $652 millones ascendió el déficit de la balanza comercial no petrolera entre Ecuador y Colombia durante el periodo enero-agosto del 2025. Es decir, nuestro país importa más de lo que exporta. Es así que entre enero y agosto del año anterior, las importaciones no petroleras superaron los $1.200 millones, mientras que las exportaciones de productos ecuatorianos apenas alcanzaron los 572 millones. Para tener una idea, en 2024 el déficit de la balanza comercial no petrolera entre ambos países superó los 1.200 millones. Medicinas, energía eléctrica, insecticidas y desinfectantes, además de maquillajes y cremas, son los principales productos no petroleros que Ecuador importa de Colombia. Entre enero y agosto del 2025, las importaciones de medicinas alcanzaron los $83 millones y la importación de energía eléctrica ascendió a más de $62 millones, según información del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Las prendas de vestir y vehículos pesados también constan en el listado de importaciones. En cuanto a las exportaciones, Ecuador le vende a Colombia principalmente enlatados de pescado, extracto y aceites vegetales, madera y camarón. El comercio exterior por el puente internacional de Rumichaca registra un reincidente déficit, al menos durante las 2 últimas décadas. Jairo Jacome nos tiene un informe a esta hora. Hola, Jairo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. El decomiso de armas automáticas y 2 muertes violentas por un robo a mano armada son los últimos resultados de estos hechos de inseguridad pese al cierre de los pasos fronterizos. Escenas de dolor e impotencia se vivieron durante el último adiós a las 2 víctimas fatales del robo a mano armada, registrado el fin de semana en el centro de Tulcán, cometido presuntamente por extranjeros que ingresaron y huyeron del país sin ningún problema por la frontera. Y hemos visto, constatamos nosotros que a lo largo de la carretera siguen llegando gente extranjera, de pronto delincuentes sin documentos, sin justificación alguna. No se puede permitir que se le dé más prioridad a los ciudadanos extranjeros que a los propios ecuatorianos. Pero este no es el único hecho de inseguridad registrado durante el primer mes del cierre de las fronteras dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores por temas de seguridad. Una vivienda fue allanada por la presencia de presuntos GDOs que tenían en su poder armas de grueso calibre. La frontera es larga y extensa, por lo que nosotros tratamos siempre de mantener un control y una vigilancia permanente en toda la frontera. Con aportes de la empresa privada se donó un dron a la Policía Nacional para mejorar la seguridad y reducir los robos en el sector comercial, pero aún se tramitan permisos para su operación. Estamos nosotros sacando las diferentes licencias porque deben tener las certificaciones, ¿no?, que da el Estado, y eso se necesita un tiempo. Pero más sin embargo, el dron sí está trabajando en diferentes operativos. Mientras tanto, las comunidades rurales soportan una serie de dificultades para comunicarse y transportarse por vías que permanecían reguladas por las autoridades de control, con efectos negativos para la misma ciudadanía. Y más que eso, necesitamos este paso y camino vecinal para
adultos mayores, para niños, jóvenes y señoritas que estudian en nuestra parroquia y viceversa. La medicina resulta peor que la enfermedad según la colectividad, pues mientras un paso regulado se cierra, al menos 3 se abren de forma irregular y sin control alguno. Los pasos en las comunidades rurales siguen cerrados, sin embargo los caminos ilegales se incrementan, al igual que la inseguridad. Continúan en estudios con más. Buenas tardes. Una buena tarde también para ti, Jairo. Gracias. Vamos a otros temas. La firma del acuerdo comercial entre Ecuador y Canadá podría llegar en el primer semestre de este año. Así lo anunció la canciller Gabriela Sommerfeld tras reunirse con su par en Davos, Suiza. Este segundo día también se informó la llegada de grandes empresas al Ecuador. El presidente Daniel Noboa y su comitiva cumplen este miércoles su segunda jornada en Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial. Uno de los objetivos de ese espacio es consolidar relaciones con otras naciones y grandes empresas. En ese sentido, la canciller Gabriela Sommerfeld mantuvo un encuentro con su par de Canadá, con la que habló del acuerdo comercial que aún sigue pendiente con ese país. Que esperamos que este primer semestre se logre ya la firma de este importante acuerdo para el Ecuador. También se reunió con el canciller de Arabia Saudita, con el que se firmó un acuerdo marco, aunque no se detalló los ámbitos que se abordaron. En materia empresarial, en cambio, el presidente Daniel Noboa, junto con la canciller, el secretario general de Integridad Pública y el ministro de Producción, dialogaron con Alex Karp, CEO de la tecnológica estadounidense Palantir, que ya opera en las aduanas del Ecuador y a través de cuya tecnología se analiza información para identificar patrones de riesgo, redes de contrabando y esquemas de defraudación tributaria. Tenemos en el Ecuador ya implementado el módulo de riesgos con Palantir, que ha dado mucho éxito, ¿no? Ha tenido un incremento del 15% en la recaudación aduanera, por ejemplo. Durante la cita se anunció que la empresa instalará oficinas en Ecuador, pues se busca utilizar inteligencia artificial para la cadena logística de exportaciones. Implica la importancia que tiene en este caso nuestro país para esta importante empresa, que trabaja con países de primer mundo, con Estados Unidos, con Reino Unido, con Israel, por ejemplo. En la agenda prevista para este miércoles también se contemplan reuniones con representantes de otras 4 empresas y con los presidentes de Panamá e Israel. Belén Mirizalde, Teleamazonas. En Suiza, el discurso de Donald Trump en el Foro Económico de Davos sacudió a aliados y mercados. Por su parte, líderes europeos y Canadá defendieron la soberanía de Groenlandia, confirmando que las alianzas se tensan y el mapa geopolítico vuelve a moverse. Un solo discurso sacudió a aliados, mercados y gobiernos en el segundo día del Foro Económico Mundial de Davos. The President of the United States, Donald J. Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de poder, territorio, economía y, por supuesto, puso a Groenlandia en el centro de la conversación. No quiero usar la fuerza. Lo único que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia. Trump insistió en que Washington debía tener control sobre la isla. Lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que pueda desempeñar un papel vital en la paz y la protección mundial. El mensaje escaló rápidamente hacia sus aliados europeos y la OTAN. Estaremos ahí para ellos, al 100%, pero no estoy seguro de que ellos estuvieran ahí para nosotros si los llamáramos. Amo a Europa y quiero que le vaya bien, pero no va por buen camino. Algunos lugares ya ni siquiera son reconocibles. Las críticas incluyeron ataques directos a Canadá y burlas al presidente francés. Canadá vive gracias a Estados Unidos. Deberían estar agradecidos. Vi a Emmanuel Macron con esas preciosas gafas de sol, tratando de hacerse el duro. Los líderes europeos no se quedaron atrás. Sin gobernanza colectiva, la cooperación da paso a una competencia implacable. Y Canadá también se pronunció, cerrando filas con Dinamarca y Groenlandia. Apoyamos firmemente a Groenlandia y a Dinamarca. Su soberanía no es negociable. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición. Las alianzas se enfrían, las amenazas suben y el mapa del mundo vuelve a moverse. Davos dejó claro que Groenlandia ya no es periferia, sino el centro de la disputa. Mateo Paredes, Teleamazonas. La vicepresidenta María José Pinto, junto a ministros de gobierno, llegaron a la Asamblea para presentar un proyecto de ley que busca prevenir el reclutamiento de menores de edad por bandas de crimen organizado. Hacemos contacto con Karen Aro para que nos cuente los detalles. Adelante, Karen.
Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Algo más de 40 artículos tiene este proyecto de ley que busca prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en las bandas criminales. Esta mañana presentó este proyecto de ley la vicepresidenta de la República, María José Pinto, en compañía de varios ministros de Estado. La propuesta es el incremento de penas principalmente, por ejemplo, para quienes recluten a menores de edad podrían recibir una pena entre 19 y 22 años, pero quienes los utilicen para cometer delitos podrían recibir una pena privativa de libertad de hasta 26 años. Este viernes se reunirá el Consejo de Administración Legislativa para conocer este proyecto y que inicie el trámite aquí en el Legislativo. En el siguiente reportaje yo les cuento los detalles. Veamos. En compañía de los ministros del Interior, Gobierno y Trabajo, llegó la vicepresidenta de la República, María José Pinto, a la Asamblea este miércoles. Presentó un proyecto de ley que busca prevenir el reclutamiento de menores de edad por bandas del crimen organizado. Proponen reformar 11 leyes y se sancionará a los reclutadores hasta con 26 años de cárcel. El presidente Daniel Noboa ha puesto este tema como una prioridad nacional, porque cuidar a la niñez no es solo una política pública. Es una apuesta por la paz, por la convivencia y por un futuro distinto. Hoy tenemos la oportunidad de enviar un mensaje claro a los niños del Ecuador. No están solos. El país sí los ve. El ministro del Interior, John Reimer, reconoce que el reclutamiento es un problema estructural. Por ello, este proyecto tiene un capítulo que propone una investigación penal especializada. La propuesta fortalece la rectoría, clarifica competencias y establece mecanismos obligatorios de articulación interinstitucional y territorial, con el objetivo de convertir el Sistema Nacional de Protección Integral en una red verdaderamente operativa, capaz de prevenir, detectar y atender oportunamente este fenómeno. Esta iniciativa será conocida por el Consejo de Administración Legislativa este viernes y, según Valentina Centeno, de ADN, irá a la Comisión de Transparencia, no a la de Niñez, dominada por el correísmo para evitar la politización, aseguró. Puesto a todo. Entonces, para nosotros este es un proyecto tan importante, tan delicado, que no podemos dejar que se politice, que se cree una falsa narrativa o que se desinforme en una comisión en donde ya sabemos qué es lo que van a hacer. Adelantan criterio en su prepotencia, en su manera de ser, de querer imponer a lo que ellos quieran, violentando la norma y la ley. Es un país que hoy en día, con quienes nos gobiernan, incluida la Asamblea Nacional, quien dirige la Asamblea Nacional, comete irregularidades, arbitrariedades que no le hacen bien a la democracia. La propuesta se construyó desde junio del año pasado. Y bien, entre otros detalles, este proyecto de ley también plantea la creación de ayudas económicas para menores en aspectos de vulneración, así también crea programas para insertarlos en el área del arte y el deporte. Esta es la información hasta el momento. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Karen. Gracias. El gobierno anunció que Ecuador regresará a los mercados internacionales con la emisión de bonos. Esto como parte de su estrategia para aliviar la presión fiscal e impulsar la inversión pública en salud, obras, equipamiento e infraestructura. Luego de 7 años, Ecuador regresa a los mercados internacionales de financiamiento mediante la emisión de bonos. Así lo anunció el Ministerio de Economía y Finanzas, que recalcó que este paso ampliará el acceso a financiamiento externo. Pero, ¿qué son estos bonos y qué significan para el país? Es que la República va a emitir un nuevo bono y con los recursos de ese nuevo bono va a recomprar parte de los bonos que actualmente ya se encuentran en circulación en los mercados internacionales con 2 vencimientos, el 2030 y en el 2035. El ex viceministro de Economía, Rodrigo López, explica que esta acción es posible debido a la reducción significativa del riesgo país. Eso habilita la posibilidad al Ecuador ya no solo de depender del financiamiento multilateral y del financiamiento interno, sino que nos permite aperturar nuevas fuentes de financiamiento del exterior. A esto se suma el dinamismo en la economía ecuatoriana, pues la emisión de bonos también facilita la liquidez interna. El año pasado se emitió casi 7.000 millones de bonos internos que en su mayor parte fueron colocados en la seguridad social, y eso es un problema porque restringe la capacidad interna de generar mayor crédito, por ejemplo, productivo. Y es que Ecuador volverá al mercado internacional de financiamiento con 2 operaciones de deuda externa de bonos con plazos 2030-2035. Para los bonos 2030 son más o menos $3.000 millones
y para los bonos 2035 son aproximadamente $6.500 millones. Pero aquí una observación, pues los recursos de estos bonos servirán para recomprar otros. No es que se crea más plata, no es que viene dinero fresco. Lo único que viene es a las obligaciones que ya están planteadas, el financiamiento necesario para cubrir las obligaciones que ya estaban planificadas en el presupuesto. Con ello, dice el gobierno, se liberará espacio fiscal para impulsar inversión pública en salud, obras, equipamiento e infraestructura. Hasta octubre de 2025, la deuda de bonos de Ecuador alcanzaba los 14.378 millones de dólares. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Cuando se genera esa confianza. Y pese a los señalamientos de inconsistencias, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podría posesionar a la Comisión de Selección de Fiscal General en las próximas horas. La única acción de protección solicitada por uno de los postulantes no ha tenido respuesta. Sería esta misma semana. Contra vientos y marea, el Consejo de Participación Ciudadana se apresta a posesionar a los flamantes comisionados de selección del concurso para fiscal, aun cuando su legitimidad está en entredicho. Desde el Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño insiste en la preocupación por las credenciales de quienes serán parte del concurso. Que abre la puerta a que no se elijan a los mejores, a que las comisiones de calificación y selección estén integradas por personas que tienen vínculos, por ejemplo, con el poder de turno o no tengan las credenciales suficientes para designar a este nivel de autoridades. El abogado que interpuso la acción de protección con pedido de medida cautelar aduce que se vulneraron su derecho a la participación y espera la respuesta de la justicia, de momento con la intención de retrotraer el concurso y revisar nuevamente el perfil de los comisionados. No es para menos. Hay otros postulantes que reclamaron por sus puntajes. La comisión técnica dio paso a comisionados que apenas llegaron a obtener 17, 20, 21 o 23 puntos. Ya son parte de la comisión. Andrés Benítez asegura que debió tener 42. Le calificaron con 32 y por ello su reclamo, pues lo dejaron fuera. Son parte de las inconsistencias que para muchos rayan en aparentes errores que deberían subsanarse, regresando el concurso a fases previas, en busca de algo de transparencia. Y por lo menos regresar a esas instancias donde se inician estos cuestionamientos. Tenemos a personas que no han superado ni siquiera la mitad del puntaje necesario para estar en esa comisión. Pero nada que inmute a un Consejo de Participación Ciudadana que avanza en el guión y espera pocas horas para posesionar a sus comisionados ciudadanos. El mismo organismo que entregó al país a Mario Godoy prepara el terreno para poner fiscal. Fausto Yepes, Teleamazonas. Seguimos con más información, amigos. Un policía asesinado y una servidora policial herida dejan 2 ataques armados en una noche de violencia que vuelve a encender las alertas en Guayaquil. Las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos continúan. Guayaquil volvió a cerrar una noche marcada por la violencia armada. En menos de 3 horas, 2 ataques distintos dejaron como saldo un servidor policial asesinado y una mujer policía herida en sectores del sur de la ciudad. Pasadas las 11 de la noche en el circuito centenario, César Augusto Sevilla Toro, sargento segundo de la Policía Nacional, fue asesinado con varios impactos de bala en la cabeza, mientras se encontraba de civil conversando en la vía pública. El ataque se ejecutó con un arma calibre 9 milímetros, el mismo tipo de armamento que utiliza la propia institución policial. Él trabaja acá en la zona 8, en el distrito Modelo. Los disparos fueron realizados desde una furgoneta color plomo, cuyos ocupantes abrieron fuego de forma directa. Tenemos identificado un vehículo, tenemos aproximadamente cómo fue la dinámica de ese momento. Un antecedente que forma parte de la investigación. En un operativo previo dentro de la penitenciaría del Litoral, fue hallada el arma de dotación del servidor policial, un hecho que abre líneas sobre posibles seguimientos, filtraciones o represalias. En el mismo ataque, la mujer que lo acompañaba resultó gravemente herida y falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones. Hasta el momento no hay detenidos. En tanto, en el distrito Esteros, 3 servidoras policiales fueron atacadas a tiros cuando salían de un gimnasio. Una motocicleta interceptó el vehículo en el que se movilizaban y abrió fuego directamente. Producto de este atentado, la cabo segundo Dayana Marisol Macas Vega resultó herida por arma de fuego en la pierna izquierda. Fue trasladada a una casa de salud donde permanece estable. De todas maneras, las unidades investigativas especializadas están investigando este caso. No podemos entorpecer más allá de las
de las informaciones que tenemos al momento. La servidora policial herida había participado días atrás en un operativo dentro del puerto de Guayaquil. Hace apenas una semana otro policía fue asesinado en el sur de la urbe porteña durante una intervención, confirmando una escala de ataques contra la fuerza pública. Catalina García, Teleamazonas. Un mega operativo de seguridad se desarrolló este miércoles en el sector de Iñaquito, en el norte de Quito. El ministro del Interior y el comandante general de la policía lideraron las acciones en las que se detuvo a 5 personas en situación irregular. 160 efectivos de la Policía Nacional, liderados por el ministro del Interior John Reinberg y el comandante general Pablo Dávila, se desplegaron este miércoles en el hipercentro de la capital para realizar un mega operativo de seguridad. El objetivo principal, la masificación de códigos QR como herramienta para prevenir delitos. ¿Qué significa esto? Es un sistema de proximidad entre la comunidad de la policía. Esto hace que la policía de forma diaria, varias veces durante el día, pase por estos locales y tengan una interacción, amenazas, extorsiones, vehículos sospechosos, personas que están haciendo alguna actividad ilícita. Escanea el código, le direcciona a la página de la Policía Nacional y ahí podrán entregar denuncias. Nosotros guardaremos absoluta reserva. Uno a uno ingresaron a los locales de la zona y conversaron con sus propietarios. También se revisaron motos e incluso se encontró un arma de fuego en un vehículo blindado. Además, junto con Migración, se detuvo a 5 personas en situación irregular para su deportación. Eso es lo que necesitábamos, la resiliencia de las instituciones para un buen resultado. Que la ciudadanía se sienta que sí podemos lograr entre todos seguridad. Estos operativos, dicen las autoridades, se realizarán también en las provincias de Guayas y Los Ríos, y se anunció además que hasta finales de este mes se concretará la compra de nuevo equipamiento. Son cerca de 500 vehículos que van a participar del eje investigativo, del eje inteligencia y el eje preventivo. Estamos en un proceso de matriculación y regularización necesaria para que ya puedan salir a trabajar, donde vamos a reforzar no solamente con eso, sino con tecnología que estamos implementando. Este operativo se da 2 semanas después del asesinato de un guardia de seguridad en esa misma zona. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El proyecto para frenar el fácil acceso a uniformes de la fuerza pública que se empleen en actos delictivos pasa a segundo debate y propone dos tipos penales contra su uso. Especialistas afirman que la reforma es oportuna, pero que se debería apostar por un solo proveedor. En el país, las prendas como camisas, pantalones, chalecos, chompas y gorras de la fuerza pública se exhiben sin ninguna restricción. Tan solo en el 2024 se registraron más de 1.200 actos ilícitos cometidos por personas que usaron uniformes de las fuerzas del orden. Frente a esto y desde la Asamblea Nacional se busca crear 2 nuevos tipos penales contenidos en el proyecto de ley orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo y la simulación de funciones mediante uniformes de seguridad pública. Proyecto que reformaría el COIP y establecería en cuanto a la simulación de autoridad operativa, que iría de 1 a 7 años de prisión dependiendo de los agravantes. Otra forma de depurar las filas de la Policía Nacional. Hay que decirlo con tristeza, malos elementos, porque hay excelentes también en nuestra fuerza pública que se han aprovechado de su uniforme para en ocasiones montar operativos que no son reales. Esto mientras que en lo que respecta a la venta no autorizada de uniformes e insignias de la Fuerza del Orden, el proyecto, que ya pasó a segundo debate, propone una pena de 1 a 3 años de prisión de libertad para quienes exactamente fabriquen, importen, distribuyan, comercialicen, vendan o pongan en circulación uniformes, insignias, credenciales, denominaciones y distintivos de instituciones públicas militares sin autorización. Y aquí las dudas de qué tan efectivo podrían ser aumentar el marco punitivo. Puede haber mecanismos, qué sé yo, a través de coimas, corrupción, amenazas. Se debe buscar que hacer más dificultoso esa actividad y en eso yo creo que implica también una estrategia mucho más integral, más que solamente punitiva. Es importante, a la par del esfuerzo legislativo, generar los controles reales en cuanto al aprovisionamiento y a los insumos que utilizan las Fuerzas Armadas, de tal manera que al menos con a través de microchips, una cuestión por el estilo, se pueda establecer la autenticidad, digamos, de uniformes, ciertas marcas específicas que puedan distinguir a aquel funcionario que está o no en funciones. Y con esto la propuesta concreta en la que coinciden estas fuentes.
es buscar que el Estado tenga un solo proveedor de esta indumentaria. Astrix, Teleamazonas. Intervenciones militares en 3 cantones inhabilitaron bocaminas y campamentos de minería ilegal. En Tulcán se identificó la operación del grupo colombiano Los Comuneros del Sur, que se beneficiaban con la venta de oro, cuya onza supera los $4.700. En las últimas 72 horas se ejecutaron 3 nuevas operaciones militares. La primera fue en el sector de La Chorrera, en Tulcán. La operación permitió destruir 4 campamentos de minería ilegal, que según información preliminar, en este punto operaría el grupo ilegal armado de Colombia, Los Comuneros del Sur. En la segunda operación se inhabilitaron las bocaminas en el sector El Arenal, en el cantón Ibarra. En este lugar se aprehendieron a 5 sujetos, 3 de ellos colombianos. Según las autoridades, cerca de $150.000 fue la afectación económica de la actividad ilegal. Estas intervenciones se suman a la realizada en el cantón Sixi, en la provincia del Azuay, donde se destruyeron 4 campamentos, 6 dragas, 21 cargas explosivas, 4 generadores de energía. Además, el bloque de seguridad tomó el control de los sectores Infiernillos, Culebrillas y Santa Bárbara. Es claro que cualquier actividad de minería ilegal se considera un objetivo militar y se utilizará toda la fuerza de Fuerzas Armadas para combatir. Según informes técnicos de las Fuerzas Armadas en Ecuador, se ubican aproximadamente 380 puntos de minería ilegal en 16 provincias. Entre las zonas ya identificadas están Saruma en El Oro, Echandía y Las Naves en Bolívar, además de Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, Azuay, Zamora, Chinchipe, Tulcán, entre otros. Las intervenciones denominadas a gran escala buscan frenar la extracción de oro y otros derivados de forma ilegal, pues esta actividad genera grandes ingresos a las organizaciones criminales, pues todo el oro que es extraído ilegalmente es comercializado en el mercado internacional. Este actualmente cotiza la onza de oro en $4.700, valor récord de los últimos 3 años. Es por eso el interés de los grupos terroristas nacionales e internacionales, pues con este ingreso económico ilegal compran armas, droga y expanden su dominio. Erika Vera, Teleamazonas. Tras la difusión de comprometedores audios, la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, enfrentaría, además de un proceso disciplinario en la Revolución Ciudadana, una investigación electoral y penal. El caso Metástasis evidenció sus nexos con Leandro Norero. Leandro Norero y la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, conversaban. Lo hacían seguido y aquello quedó evidenciado en los chats extraídos de los celulares del asesinado narcotraficante. Recientemente se reveló que no solo había conversaciones de carácter personal, sino también audios de este tipo. Mi amor, son $4.000, porfa, ayúdame, mi amor, te lo ruego. No tengo más a quién pedirle, de verdad. Esta persona me quedó mal y tengo que pagar la segunda mitad a los artistas. Las conversaciones habrían tenido lugar entre finales de agosto e inicios de octubre de 2022. Eran tiempos de campaña. En febrero de 2023, Vargas conseguía la alcaldía de Simón Bolívar. Este 5 de febrero de 2023, con las elecciones locales, donde para alcaldesa de Simón Bolívar tenemos una valiosa mujer simoneña. Por su cercanía con Norero, la Revolución Ciudadana la llevará al banquillo del Comité de Disciplina. Pero más allá de esto, el caso, creen Medardo Leas y Carlos Aguinaga, ambos expresidentes del extinto Tribunal Supremo Electoral, debe generar una profunda investigación sobre el origen de los fondos de esta y otras candidaturas. Quisiera, quiero, por eso que yo muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Abrir inmediatamente una investigación para revisar las declaraciones que han hecho el movimiento o el partido que ofreció esta candidatura. ¿Quién nos garantiza que no está ingresando dinero oscuro en la política si no es la autoridad administrativa electoral? Desde el Consejo Nacional Electoral se asegura que los controles existen, que si hay novedades se las reporta a la Unidad de Análisis Financiero para que de ahí se notifique a la Fiscalía para la investigación de posibles delitos, pero que todo esto es de carácter reservado. Si tuviéramos esa información en cualquier expediente, nosotros no podríamos dar mayor información al respecto. Vargas, a través de un comunicado, aseguró que sobre el tema no se referirá más, que si algún aspecto de su pasado debe ser examinado, colaborará en los canales correspondientes. Y aunque desde el CNE se asegura que se implementan controles frente a estos hechos. Una vez que se inicie el proceso electoral, nosotros ya activamos nuestros mecanismos de monitoreo tanto en los medios digitales como en las vías.
para Aguinaga y Olea son insuficientes. El crimen organizado busca tener representación política a vista y paciencia del Consejo Nacional Electoral. La democracia está corroída justamente por los dineros negros que vienen del narcotráfico. Ocurre de cara a las elecciones seccionales de 2027. Carlos Acoto, Teleamazonas.